Hola, bienvenido, bienvenida a este canal. Soy el Dr. Omar Morales. Sabes, hoy quiero compartir contigo información que creo que va a ser de interés para ti, porque puede ser que te logres identificar con algo de esto. Ahora voy a compartir algunas estadísticas de enfermedades, obviamente, eh, y que puede ser que te identifiques con una. Así que tú ve tachando ahí un chequecito si te identificas con alguna de estas. Y las estadísticas dicen esto: colon irritable 90%, gastritis 86%. Dolores musculares 60%, problemas de sueño, mira qué importante esto, 93%, problemas sexuales 74%, cansancio crónico 88%, irritabilidad 92%, ansiedad 94% y depresión 60%. Entonces, si te das cuenta, todas estas estadísticas tienen números muy altos. Y estas son las estadísticas que te estoy compartiendo de personas que consultaron a mi clínica porque llegaban con problemas de estrés. Muchos de ellos ni siquiera se habían dado cuenta de la forma en que el estrés realmente les estaba afectando su salud. Y pues bueno, aquí están los resultados. Así que si tú te has identificado con alguno de estas enfermedades o con el estrés como tal, creo que la información de este video es para ti. Eh, Voy a abordar el estrés, obviamente, de una forma especial. Hay muchos puntos de vista para ver el estrés. Uno de ellos, y es el que voy a abordar el día de hoy, es el estrés visto desde la serotonina. Hay muchas hormonas que se involucran en los procesos de estrés. La serotonina es una de ellas. Más adelante pues haré otros videos desde otros puntos de vista, desde la dopamina, desde el cortisol, etcétera. Pero hoy vamos a dedicarle el espacio a la serotonina. Así que desde ahí voy a explicar cuál es la razón de que el estrés provoque estas afecciones de salud, de estas estadísticas que acabo de compartir contigo, y entenderás el por qué necesitas sí o sí empezar a hacer algo, pero ya. Así que al final del video también quiero compartirte algo muy especial, que si logras comprenderme el mensaje de este video, encontrarás que va a ser de mucha utilidad para ti, así que te invito a que te quedes hasta el final. Entonces, cuando hablamos de estrés muchas veces nos enfocamos en el estrés como un problema mental o emocional y no nos damos cuenta del impacto que eso está teniendo realmente en nuestra salud. Y bueno, las estadísticas que acabo de compartirte lo demuestran muy bien. Y quizás no te has dado cuenta, pero puede ser que tengas estrés y que estés entrando en estos síntomas, que quizá no tengas una enfermedad diagnosticada como tal, pero sí que ya estás teniendo algunos de los problemas de salud que te llevan a estas estadísticas que te acabo de compartir. Y por eso es que muchas veces pensamos en abordar el estrés con pensamientos positivos, lanzando decretos, que no digo que esté mal, pero simplemente no van a ser suficientes, especialmente si no profundizamos y comprendemos y aceptamos que hay factores biológicos también y genéticos que de alguna forma sí o sí tienen que tomarse en cuenta, obviamente para eliminar, tal vez no eliminar el estrés, sino las consecuencias de un estrés mal manejado. Y entonces, voy a empezar este video con tres premisas importantes. La primera es, como vamos a dedicarle el video a la serotonina, vamos a decir la serotonina, premisa número uno, la serotonina es la hormona del bienestar. Sin esta hormona es imposible que tú te puedas llegar a sentir bien. No es la única responsable, pero es una muy importante. De hecho, en pacientes que tienen depresión, eh, los niveles de serotonina son más bajos. No es la causa como tal de la depresión, pero está involucrada en los estados de ánimo bajo. Bueno, más adelante hablaré un poquito de los estados de ánimo, cómo se dividen y cuáles son los mejores, cuáles son los peores. Bueno, entonces, la premisa número uno es esto: la serotonina es la hormona del bienestar. Número dos, premisa: el cortisol se conoce como la hormona del estrés. Cada vez que nosotros nos estresamos, nuestro cortisol se eleva con picos. Esto no tiene absolutamente nada de malo siempre y cuando aprovechemos los beneficios que tiene ese pico de cortisol en nuestra vida. Si no lo sabemos aprovechar, que es lo que muchas veces nos sucede, entonces creamos algo que se llama distrés, y eso es lo que nos lleva a tener en algún momento enfermedades como las que te acabo de compartir hace un momento. Entonces, esa es la premisa uno y 2, y la tercera vamos a hacer una unión de estas dos. Vamos a decir, el cortisol bloquea la serotonina. En resumen, cada vez que te estresas y aumentas el cortisol y no lo sabes manejar bien, este bloquea la serotonina y por ende es imposible para ti que puedas llegar a sentir un estado de bienestar, que todo empezó gracias a los problemas del estrés en tu vida. Entonces, si la serotonina hablara, diría, bueno, mi nombre es serotonina,
me conocen bioquímicamente como 5-HT, que quiere decir 5-hidroxitriptamina. Esta serotonina, esta hormona viene de un grupo que se llaman las monoaminas, y estas monoaminas vienen a su vez o se forman a su vez de algunos aminoácidos importantes. En el caso de la serotonina se forma a partir de un aminoácido esencial que se llama triptófano. Este aminoácido se les llama aminoácidos esenciales a aquellos que nuestro cuerpo no puede producir por sí mismo, y por eso es importante que lo empecemos a consumir en la dieta o a través de suplementos. Entonces ahí empiezas a ver un poquito más la importancia que tiene el bienestar y una buena salud intestinal, por ejemplo. Entonces, qué más se sabe de la serotonina? Bueno, se forma en los intestinos y en el cerebro. El 90% de hecho de la serotonina que tenemos se encuentra en el intestino y las plaquetas, y el resto se encuentra en las neuronas. Mira la importancia que tiene esto para la función intestinal. De hecho, desde 1935 fue que se encontró una sustancia que lo que generaba era contracción a nivel intestinal. Se le llamaba enteramina, y como se encontraba en el plasma, que también se le conoce como suero o serum, entonces a partir de ahí se le empieza a llamar serotonina. Pero mira esto, lo importante es, 90% de la serotonina se encuentra en el intestino y las plaquetas. Quiere decir, y generaba esta acción de la contracción. Un intestino que se mueve de una forma coordinada es un intestino saludable que cuando vas al baño no tienes ningún problema. El problema va a suceder cuando o hay movimientos incoordinados o cuando no hay movimientos del todo. Por ejemplo, la primera estadística que te mostré, o que te conté, es el colon irritable. Una de las variables del colon irritable es el estreñimiento, y el estreñimiento tiene mucho que ver con una mala motilidad o un mal movimiento del intestino. Empieza a atar cabos de estrés, cortisol, serotonina baja y efectos en la contracción del intestino. Entonces, por eso es que muchas personas cuando se estresan en algún momento pueden llegar a desarrollar problemas intestinales. En este caso lo estoy hablando desde el punto de vista de la serotonina, que llega a generar esas contracciones o este movimiento a nivel intestinal. De hecho, en el intestino se produce esta hormona en unas células que se llaman enterocromafines, olvídate el nombre, y en el plexo mientérico, que es un plexo nervioso que está dentro de la capa muscular que tiene nuestro intestino. El intestino, pues bueno, tiene un grosor, y en ese grosor, digamos que este es el intestino, el grosor de la pared, pues bueno, tiene diferentes capas. Una de esas capas es de músculo, y precisamente tiene que tener músculo. Es un músculo especial que nosotros no lo podemos mover a nuestra voluntad, sino que se mueve de una forma autónoma. Y por eso es que el sistema nervioso a través de este plexo hace que se mueva y que tenga ese movimiento coordinado para que tú puedas ir al baño de la mejor manera, feliz y contento. Pero cuando estás estresado o cuando tienes una mala salud intestinal, esto no va a suceder, y por eso empiezan los problemas como el colon irritable que ya mencionamos, o en algún momento también puede llegar a generar lo contrario, que es diarrea. Lo más frecuente es que haya alternancia entre episodios de diarrea y episodios de estreñimiento. El más común, al menos en mi experiencia, es el colon irritable con tendencia al estreñimiento. De ese estreñimiento provienen muchísimas más enfermedades, especialmente del tipo endorrectal. Por ejemplo, enfermedades hemorroidales, fisuras, dolor cuando vas al baño, etc. Entonces, ¿qué más? Luego de que se genera, es decir, que se secreta esta hormona que se produce en el intestino y tiene la función de generar secreción a nivel intestinal, de generar movimiento y de generar sensación en el intestino como tal, entonces va a pasar al suero, y en el suero va a ir viajando junto con las plaquetas. ¿Cuál es la importancia de esto? Y es otra de las funciones que tiene también la serotonina. Que por ejemplo, si un vaso sanguíneo se lesiona y empieza a sangrar, la serotonina actúa como un regulador o como un modulador de la coagulación, porque actúa como un vasoconstrictor. Quiere decir que si esto es un vaso y se rompe, y esto de los dos lados empieza a sangrar, lo que hace la serotonina es actuar como un vasoconstrictor, porque la pared de los vasos sanguíneos también tienen una capa de músculo y la serotonina actúa ahí. Entonces lo que va a hacer es hacer una constricción quedando cerrado, y de esa forma genera ayuda a la coagulación para que pues obviamente no mueras desangrado cada vez que tienes algún problema, ¿no?
He mencionado también ya, bueno, que se genera en el intestino, que tiene funciones a nivel local en el intestino, que luego viaja en las plaquetas, pero también se secreta en unas neuronas que se llaman serotoninérgicas en el cerebro. Y ahí están en unos núcleos especiales en el tronco encefálico que se llaman núcleos del RAF, y desde ahí proyectan información hacia la mayor parte del cerebro. Y lo que hacen es modular la intensidad de las descargas de los neurotransmisores. Y los neurotransmisores es como el mensaje que se transmite en una neurona a otra. Entonces empieza a darte cuenta también ahí como la serotonina no está solo en intestino, no está en las plaquetas, en la coagulación, sino que empieza a actuar también en la intensidad de los estímulos a nivel cerebral. Y esto es un dato súper importante. Actúa también entonces como un, vamos a llamarle modulador, como un regulador o inhibidor, con un efecto directo sobre la transmisión de neurona en neurona, o también a través de la estimulación en la producción de otro neurotransmisor que se llama GABA, que significa ácido butírico aminogama, que también tiene un efecto inhibitorio. Entonces te das cuenta cómo la serotonina ayuda también a modular la intensidad de descargas entre las neuronas en su comunicación, y de esa forma puede lograr hacerte sentir un poquito menos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en pacientes que tienen depresión? La serotonina está muy baja, y entonces esto va a hacer que, bueno, que disminuyan algunas áreas anatómicas en el cerebro, que hace que la persona que tiene la depresión, especialmente los trastornos depresivos mayores, que las cosas que les suceden lo sienten muchísimo más exagerado. Y no es que sean exagerados, es que así lo están percibiendo. Y tiene mucho que ver también con esta función inhibitoria o moduladora inhibitoria que tiene la serotonina. Otras funciones que tiene la serotonina, bueno, regula el apetito mediante la saciedad. El apetito lo podemos controlar. Uno, disminuyendo la estimulación del centro del hambre, o dos, estimulando el centro de la saciedad como tal. Entonces, bueno, ya está, hablo en un momentito. Ayuda también a equilibrar el deseo sexual, que también hablo en un momentito de esto. Ayuda también a controlar la temperatura, la actividad motora y las funciones de percepción y cognición. Entonces, se dice que un paciente o una persona que tiene estrés, pues ya sabes, como estamos hablando de la serotonina, tiene bajos niveles de serotonina porque tiene altos niveles de cortisol. Estos pacientes van a tener, o personas, no vamos a llamarles pacientes todavía, sino que son personas que tienen problemas tanto físicos, emocional, mental, en la cognición y en la conducta. Entonces, en todo esto está afectando el estrés gracias a que tiene unos niveles bajos de serotonina. ¿Qué más? He mencionado la primera premisa. La serotonina es la hormona del bienestar. Si te has dado cuenta en todo en lo que está involucrado la serotonina, empiezas a darte cuenta que el bienestar no es únicamente sentirte bien, sino que es algo muchísimo más amplio. En el sueño, por ejemplo, que vimos ahí la estadística que hay 93% de personas que han consultado en mi clínica, estas son estadísticas propias, que tienen problemas de sueño generados por un estrés mal manejado. Entonces, en el sueño hay diferentes fases durante el sueño, y son en las fases 3 y 4 en donde está más involucrada el control del sueño por parte de la serotonina como tal. Hay una una fase que es como la fase más profunda, que se llama el sueño REM o el sueño MOR, que es movimiento ocular rápido, y esta es la fase más profunda, que es especialmente cuando se activa la parte del sistema nervioso que te ayuda a recuperarte, que te ayuda a eliminar aquello que ya no te funciona, que ya no sirve, a hacer el recambio de células que necesitas, a reponerlas, a repararlas como del daño que han tenido durante el día por el uso, por los tóxicos, por la inflamación crónica, etc. En ese periodo es donde tiene función la serotonina. Entonces, en estas fases del sueño en donde está involucrado, ahí tiene que haber un balance también entre adrenalina y serotonina. Cuando hay un adecuado balance, entonces tu ritmo de sueño-vigilia también está controlado y está modulado gracias a la serotonina. Es una de las hormonas. Adelanto ahora un poquito la información en que del triptófano que he mencionado anteriormente se produce o se puede generar la serotonina a nivel intestinal y cerebral, y más adelante
más adelante en el transcurso del día me refiero, cuando empieza a disminuir la luz, las retinas captan esa disminución de la luz y generan la orden, por así decirlo, para convertir esta serotonina en melatonina. La melatonina es otra hormona que es encargada de inducir el sueño o de prepararte para que te dé sueño. Hago esta aclaración porque no es que la melatonina te la tomes porque hay suplementos de melatonina, no quiere decir que te la tomes y eso te va a dar sueño. Esto no pasa, simplemente te empieza a preparar para irte a la cama. Entonces, esto es lo que va a pasar también, y cuando no hay serotonina hay disminución también de lograr alcanzar este sueño REM que he mencionado anteriormente, y esto es algo característico en las personas que tienen depresión. ¿Qué pasa con una persona que tiene depresión? Por lo general van a tener un estado de ánimo bajo, van a estar por lo general, bueno, en los estados de ánimo, vamos a decirlo de una vez, pueden medirse de dos formas. Pueden medirse a partir de la tensión que tiene o del nivel de energía. Así una persona puede estar muy tensa o puede estar calmado, y otra persona, desde el punto de vista de la energía, puede estar muy enérgico, exacto, muy enérgico o cansado. Esto es en cuanto a la energía. O puede estar muy tenso o puede estar en paz. Entonces la mejor combinación es en paz y con energía. La peor, obviamente, es lo contrario, es una persona que está cansada y que está como irritable o con mucha tensión. Las personas que tienen depresión por lo general están en ese punto, de estar cansados y con depresión y con poca energía. Esto lo que hace a la larga es interrumpir estas fases del sueño, y las personas con depresión por lo general no duermen bien. Aparte, no solo las personas con depresión, sino las personas que tienen mucho estrés. Bueno, ya hablé un poquito de cómo actúa la serotonina. ¿Y qué pasa con esto? Una persona que no llega a alcanzar el sueño REM no se logra reparar adecuadamente durante la noche, y al día siguiente se va a levantar cansado, se va a levantar de mal humor. Recuérdate en algún momento de tu vida que hayas estado cansado, ese día que estuviste cansado porque te desvelaste, porque te fuiste de fiesta, porque eres médico, hiciste un turno. Al día siguiente tú, tu percepción de las cosas es un poquito más sensible, y como tu paciencia es menos y estás un poquito más irritable. Recuerda las estadísticas que mencioné al principio. Estás más cansado, viene el cansancio crónico, especialmente cuando tienes mucho tiempo sin dormir bien. Eso te lleva a la irritabilidad, y eso puede generar también una predisposición a tener ansiedad. Y la ansiedad, personas que tienen ansiedad o que tienen estrés, tienen 20 veces mayor riesgo de avanzar un pasito más y llegar al punto de la depresión. Entonces, vas atando cabos un poquito ya de todo lo que estoy compartiendo. En cuanto al deseo sexual, la serotonina genera una modulación en cuanto al deseo sexual. Y esto en parte porque inhibe la liberación de gonadotropinas a nivel del hipotálamo. Las gonadotropinas son como las hormonas sexuales que van a generar, obviamente toda la dinámica y la fisiología en cuanto a la sexualidad. ¿Esto de qué depende? En gran parte depende de la cantidad de luz que reciba tu cuerpo en el día. Por eso es que las estaciones del año en donde son menos soleadas, las personas tienden a tener un estado de ánimo un poquito más bajo, tienden a ser un poquito más depresivas, tienden a tener menos estímulo sexual. En cambio, en temporadas soleadas, porque hay sol y esta luz la capta tu cuerpo, esta interactúa con la serotonina, y entonces el estado de ánimo está un poquito más alto, y aumenta también el estímulo sexual. ¿Qué pasa? Recordemos que la serotonina, con la disminución de la luz, genera melatonina. Esta te prepara para el sueño. Es como que estuviéramos en estaciones no soleadas, como que estuviéramos prolongando este proceso, podríamos decir. Y por eso el estado de ánimo tiende a ser un poquito más bajo, y esto prolongado tiende a ser un tanto depresivo. Ahora, olvídate de las estaciones como tal, y piensa en personas que de repente eres tú, que sale muy temprano, que no ve el sol, se va a meter a una oficina, sale tarde de la oficina, y cuando sale pues tampoco ve el sol, no recibe luz. Esto influye muchísimo también entonces en la cantidad de serotonina que va a producir tu cuerpo. ¿Qué más? A nivel sexual, ¿qué pasa? Para que se pueda producir un orgasmo necesitas liberar desde la hipófisis una hormona que se llama oxitocina. Cuando esto sucede,
Después aparece una secreción o una producción de serotonina que prácticamente inunda el cerebro, y esto va a generar el placer y la tranquilidad. Y después de esto, toda esa serotonina que está ahí se tiene que reabsorber, y esto genera muchas reacciones en cadena que a la larga van a llevar a modular la fisiología sexual, tanto en mujeres como en hombres, que ayudan, por ejemplo, a la maduración de los folículos en los ovarios y la espermatogénesis en los hombres. Entonces, si te das cuenta, la presencia de serotonina produce placer, y la reabsorción produce todas estas desencadenantes de reacciones que va a tener obviamente algún resultado, hablando obviamente al nivel sexual, que es lo que estoy hablando en este momento. Hablé también anteriormente sobre el apetito, que se controla a través de la melatonina, de la serotonina. Eh, Cuando tenemos buenos niveles de serotonina, la serotonina también actúa a nivel de unos receptores de otra hormona que se llama melanocortina, y esta hormona tiene diferentes acciones o funciones, y para eso tiene diferentes receptores. Tiene 5 específicamente. Los receptores 3 y 4 son los que funcionan con la serotonina, y lo que hacen es ir al hipotálamo, al centro de la saciedad, y estimularlo cada vez que nosotros tenemos buenas concentraciones de serotonina. Entonces imagina, empieza a atar cabos, recuérdate las premisas. La tercera premisa nos dice: si hay estrés, hay el cortisol elevado, y el cortisol elevado disminuye la serotonina. Ahora traigámoslo a esto último. Si la serotonina está baja, quiere decir que la persona está estresada. Entonces, desde el punto de vista de la serotonina, porque hay otros puntos de vista, ya lo aclaré, la persona no va a tener estimulación del centro de la saciedad, y el estrés va a hacer que esté comiendo constantemente. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado y me he dado cuenta en el momento, y es como el mejor momento para corregir la acción y darte cuenta que no es la acción de comer como tal, sino es el estrés que está generando toda esta cadena de reacciones que estoy comentándote ahora. Así que ahora te empiezas a dar cuenta de que a partir de todas estas funciones que he compartido contigo que tiene la serotonina, el bienestar no es simplemente me siento bien, me siento feliz. Las personas con depresión en algún momento también tienen sus picos de euforia, se sienten felices en algún momento, y eso no es bienestar. Ya te das cuenta que todo lo que abarca la función de la serotonina está involucrado en la experiencia como tal de el bienestar y de la felicidad. Y bueno, ya te das cuenta lo importante que es el estrés en nuestra vida. El estrés no es algo malo, es un estado natural que tenemos todos. Lo malo es no reconocerlo, o peor todavía, reconocerlo y no hacer nada al respecto, porque creemos que simplemente responde a problemas mentales y emocionales, que a la larga eso no importa, y es el cuerpo el que finalmente nos hace hacer un alto, hacer ese stop, para darnos cuenta que hay algo que tenemos que corregir en nuestra vida. Como te lo dije al principio, lo prometí, si has logrado comprender la información y el mensaje de este video, quiero contarte que he creado una herramienta a la que le llamé Wellness Journal, un año sin distrés. Ya te mencioné que el distrés es aquel estrés que me lleva a enfermar. Entonces imagínate tener un año sin que tengas este tipo de estrés. Entonces por eso he creado esta herramienta, y basándome en las estadísticas que he compartido contigo, he decidido crear una serie de temas para que todo el año puedas profundizar en cada uno de estos, y no únicamente ir enfrentando el estrés desde el punto de vista mental y emocional, sino que desde los factores biológicos también. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la fisiología de cada uno de estos aparatos? ¿Cómo mejorar? Por ejemplo, te cuento los temas, esta higiene del sueño, la importancia de la nutrición, que ya viste, en este caso de la serotonina, importante. ¿Dónde puedo conseguir triptófano? Bueno, ahí está. La actividad física, cuáles son los objetivos de tener actividad física, y por qué realmente no es algo a tomar a la ligera, no es una actividad accesoria en la vida del ser humano, sino tiene que ser tomado como una necesidad. Aparte, cómo tener una buena salud intestinal, cómo ayudar a tener un hígado sano, que es el que desintoxica y el que te limpia de impurezas junto con el riñón. Cómo abordar el sobrepeso desde el punto de vista del estrés, obviamente. Cómo mejorar la energía, cómo reconocer los generadores de estrés,
cómo poder ser más inteligente, porque también el estrés afecta de forma directa en el funcionamiento. Recuerda que hablé de los procesos cognitivos. Bueno, el estrés tiene un efecto directo y aquí te voy contando en esta herramienta cómo poder ser más inteligente únicamente disminuyendo el estrés. Cómo poder crear buenos hábitos, porque a la larga todos estos problemas de salud que presentamos son resultado de los malos hábitos que tenemos. Cómo mejorar los estados de ánimo y cómo conectar con nosotros mismos. Todos estos son los temas que están incluidos en este journal que, bueno, en cada uno de ellos te voy guiando y mientras tú vas haciendo los cambios, vas haciendo paso a paso lo que yo te voy indicando ahí, durante el año tú vas a ir experimentando el bienestar y vas a notar cómo mejora tu estado de ánimo. Este año lo trabajé como un journal y no como una agenda como tal, porque realmente no es, aunque sí tiene un espacio que tú puedas ir apuntando tus actividades, es más enfocado en el trabajo que vas a tener contigo mismo. ¿Para qué? Para mejorar tu salud, obviamente, y para mejorar tus estados de ánimo y que eso, ahorita aprovechando la serotonina, haga que tengas adecuadas concentraciones de serotonina y finalmente puedas tener una mejor salud y una vida plena. Creo que eso es un objetivo muy muy bonito que te podrías proponer para este próximo año. Así que si has comprendido la información de este video y estás decidido a lograr la mejor versión de tu salud y de tu vida como tal, en la descripción de este video te voy a dejar la información de este journal para que lo puedas adquirir ya mismo. Así que no te pongas más excusas. No importa en qué momento del año veas este video, los días como tal en el journal no tienen fecha, así que no tienes excusa para empezarlo en cualquier momento. Así que te dejo la información, espero saber de ti muy pronto y también muy pronto estaré compartiendo otro video hablando sobre el estrés desde el punto de vista de otro origen. Así que nos vemos muy pronto y espero que estés muy bien.